Hola, bienvenidos otra vez a un episodio más en La Liberal Podcast. Yo soy Victoria Aldana. Y yo soy Michelle Ovadia. Y otra vez con motivo de la 5ª temporada Historiadoras del Arte. Hoy vamos a entrevistar a una de las artistas, yo creo que más reconocidas en León, por usar la escultura suave o los materiales textiles. Una fuerte bienvenida, por favor, un fuerte aplauso a Vanessa Freytag. Hola, Vane. Hola, ¿Cómo están, chicas? Muy emocionadas. Yo también, muy contenta de colaborar aquí con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues voy a leer una semblancita para poner al público en contexto. Vane es artista, profesora, con formación académica en Brasil y México. Desde 2012 vive y trabaja en la Universidad de Guanajuato Campus León, desarrollando investigación artística con el lenguaje textil. Ella ha expuesto individualmente en México, Brasil y Estados Unidos. También ha participado de exposiciones colectivas en Brasil, Chile, México, Puerto Rico, Ucrania, Rumania y Estados Unidos. Recientemente realizó una residencia artística en el proyecto ACE en Argentina y en Residencia Art Project en Playa del Carmen. Recibió el primer lugar en escultura en el 7º Salón de Arte Contemporáneo de Guanajuato y en Fibra Bienal de Arte Textil en Porto Alegre, Brasil. Bienvenida, Vane. Gracias. Bueno, la idea de esto, ya sabes, es plantearte unas preguntitas y que se vaya dando la charla. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cómo nace tu amor por el arte textil y cómo te diste cuenta de que te gustaba hacerlo, que disfrutabas hacerlo? Sí, es muy buena pregunta. Desde cuando estaba en la universidad estudiando artes, me especialicé en escultura y en ese entonces quería pues explorar otras materialidades que no solo el barro, que era el material más usado en ese entonces en el taller, u otros materiales que son considerados más clásicos o tradicionales de la escultura, la madera, la piedra y así. Yo quería utilizar otro tipo de materialidad porque tenía que ver con el asunto que estaba trabajando en ese entonces, que eran memorias de infancia, conexión con mi abuela y lo que ella hacía. Y la tela tenía sentido en ese momento traerla para construir unas formas pensadas para el espacio. Entonces desde ahí ya nació el interés por trabajar con la escultura, pero hecha en tela, ¿no? O con, sí, materiales blandos. Y ahí ya después hubo un proceso pues en que me dediqué mucho a la academia, a los estudios y después a la vida docente, y dejé un poco de lado el trabajo artístico, pero al momento de iniciar la docencia en la universidad y especialmente sabiendo que había ahí el taller de telares, yo vi ahí una oportunidad de reconectarme también con los textiles o con el trabajo, pero realmente estaba pensando en la parte docente, no tanto así de, veo ahí la posibilidad de volver a hacer mi trabajo. No, fue realmente, bueno, yo creo que me gustaría enseñar esto, ¿no? Y entonces pues ya me preparé y toda la cosa y desde entonces, desde 2013 específicamente, inicié con el taller de telares en cultura y arte. No, más bien en el sentido de que cuando llegué a la universidad me dieron la posibilidad de trabajar ahí porque ya existía el taller antes, ¿no? Y en el proceso mismo de enseñar y aprender a la vez con las y los estudiantes, pues de vez en cuando los grupos decían o las
estudiantes me preguntaban, maestra, es que quisiéramos ver tu trabajo también con textiles, ¿no? Y las cosas que yo había hecho ya estaban todas en Brasil, no tenía nada aquí. Y entonces estas preguntas o interés por parte de las estudiantes me motivó de alguna forma a retomar yo también, ¿no? Entonces, y también porque me parecía coherente enseñar algo y practicarlo también, ¿no? Entonces fue un proceso de hacer con que la práctica docente también fuera coherente, ¿no? Y entonces por eso inicié poco a poquito, así, retomé, ¿no? Como una semilla, poco a poquito, ahí vas alimentando hasta que va tomando una forma, ¿no? Y bueno, eso así fue, ¿no? Sí, poniéndolos en contexto, Vane es nuestra profesora, ella imparte clases en cultura y arte, especialmente la de telares, es maravillosa. Yo tuve oportunidad de tomarla, pero me tocó en línea. En línea, ¿verdad? Sí. Ustedes dos también. fueron en línea, Sí. ¿cierto? Sí, me quedé con muchas ganas de presencial, pero de todas maneras estuvo muy padre. Y también me acuerdo que tomé la clase de artes visuales en primer semestre. Sí, yo también. Tú y también. Y era todo con materiales reciclados. Sí. Fue una clase bien preciosa. Ay, muchas Sí. gracias. Oye, Vane, en alguna entrevista yo escuché que tú dijiste que cuando estudiaste artes visuales, Ajá. si no mal equivoco, fue en Brasil, Sí. cuando pues a ti un profesor no le gustaba mucho que comenzaras a utilizar el textil como una forma de hacer estas esculturas. A mí me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido la evolución de tu trabajo? O sea, si piensas que fue muy diferente antes y ahora es muy diferente, o cuál ha sido su evolución. Sí, es diferente y no a la vez. Lo último que estoy haciendo, yo siento que estoy más conectada con los primeros trabajos. Eso se me hizo muy bonito, ese proceso, solo que tiene una conciencia y una reflexión muy distinta, ¿no? Porque obviamente yo ya no soy la misma persona, ¿no? De hace 20 años, pues. Pero en términos de búsqueda, de crear estos seres que ocupen el espacio, siempre es una constante. Esa es una constante del proceso creador. Va cambiando un poco las lecturas que tú vas realizando, como que va incorporando, ¿no? Dando cuerpo al trabajo literal a veces. De forma distinta, o las preocupaciones ahorita son distintas de hace muchos años, ¿no? Pero hay una cuestión, ahorita estoy muy interesada en explorar mucho color, texturas y materiales diversos, así, yo ya quiero incorporar materiales más resistentes con la escultura blanda, entonces como que va habiendo una evolución, o observo que hay una evolución, una transformación mejor, ¿no? Que evolución, pero un poco se da por ese proceso de que todo el tiempo tú estás experimentando. Yo me siento así, yo siento que todo el tiempo estoy experimentando cosas, materiales, o voy y salgo a la calle y busco materiales, o me encuentro sin querer en las derivas por la calle y así, ¿no? O dentro de casa me encuentro con cosas también que yo digo, esto puede servir para una pieza y así. O libros, los libros han sido muy así como una clave muchas veces para entender el proceso, o para iniciar algo nuevo, o profundizar en algún ámbito, ¿no? Y sí, ha sido importante todo ese aparato, esas referencias. Y sí, yo siento que hay muchos cambios, pero a la vez cuando miro esas últimas piezas que estoy trabajando, sí me conecto con las primeras. Eso está interesante, ¿no? De pensarse quizás. También veíamos en tus entrevistas que tú trabajas mucho con el tema de las flores, los animales, con el tema también de la migración, porque pues tú naciste en Brasil y estás en México y hay ciertos conflictos
¿Siguen siendo esos como tus temas? Sí, ¿Vale? sí, aún me interesan, todavía me interesan estos temas, el tema del paisaje, ¿no? Y de la nostalgia que también siento por el paisaje de allá, pero también me interesa mucho el paisaje de aquí, el paisaje natural especialmente, pero a la vez observo que lo que hago es un otro paisaje, ¿no? Porque a veces me interesa precisamente estudiar o ver, ¿no? Lo visible, pues, del paisaje, pero en este momento también me interesa, por ejemplo, ver que hay una gotita de agua, ¿no? Y los microbios que hay, y bacterias, y cianobacterias, o qué sé yo, ¿no? Y entonces esas formas así me toman mucho tiempo y ver, ¿no? Que en una partícula o una gotita de agua, o en fin, hay tanta vida, hay un paisaje ahí completamente increíble, ¿no? Y muy dinámico, ¿no? Todo el tiempo ahí están buscando formas de sobrevivir entre ellos ahí. Y eso un poco traigo cuando las formas están más abstraídas, ¿no? A veces yo quiero hacer algo así, una flor, pero me gana la cuestión de, no, pero si hago una flor literal, pues la van a ver como una flor literal y lo que quiero es precisamente hacer esa forma que pueda tener alguna semejanza con una flor, pero a la vez puede ser un nido o puede ser otra cosa, o tú puedes imaginar otra cosa, y ese aspecto es muy importante para mí. Que las cosas nunca son lo que son, sino que parecen ser algo, ¿no? Sí. Uh-huh. Una representación de algo. Exacto. Ajá. Y tampoco es una pura abstracción como tal, ¿no? También han dicho que mi trabajo es una abstracción. Y yo digo, bueno, sí, obviamente hay una cuestión ahí, pero a la vez es una abstracción que pretende ser algo que remita a la vez al mundo real y concreto. Es un poco así. Y es ver la vida como con mucha... ¿Cómo podría decirse? Como con mucho asombro, porque es como tú dices, ver las cosas pequeñas y asombrarte y hacer algo muy grande. O la curiosidad. Con eso y la curiosidad. Sí. Oye, Vane, a mí me gustaría que retrocedamos un poco en tu vida. Básicamente la siguiente pregunta es en cuestión de cómo comenzó tu amor hacia el arte. Uh-huh. O sea, ¿cuál fue el punto en el que dijiste, yo quiero estudiar artes o me quiero dedicar a esto? Wow, esta es una pregunta interesante también. Desde niña me gustaba mucho dibujar. Yo me acuerdo primeros años en la escuela, pequeñita, y mi fascinación por el dibujo. Yo guardaba todo, o sea, tenía 6 añitos y guardaba todos los dibujos y trabajos de la escuela en una caja. Y fue así, era una pasión. Mi familia no tenía muchos recursos, entonces muchas veces no, como hoy en día, que quizás uno ve y hay una caja de lápices y así, ¿no? Ve que el niño o la niña, o en fin, hay interés por, y provee, ¿no? Porque ve, ¿no? Que hay ese interés en el pequeño, en la pequeña. Y en mi caso no fue así, pero yo dibujaba hasta con carbón de madera, así que quemaban la madera, entonces agarraba el carbón y dibujaba en las paredes, porque yo vengo del campo, ¿no? Mi familia eran de agricultores, y entonces o piedras o barro, pues materiales que habían ahí en el entorno, y ahí pues fui creciendo y digamos que entre las materias que más me gustaban eran siempre las artes, ¿no? O la clase de dibujo, en fin, como se le llamara. Y entonces, cuando ya fue el momento de decidir por qué profesión o qué licenciatura cursar, pues yo me decidí por artes, aunque la clásica historia de que tu familia no, es que cómo, no. Siempre todos y todas vamos a escuchar eso, ¿no? Los que nos dediquemos a las artes. Y
Pero no, por alguna razón ellos tampoco me dijeron que no, así tajantemente. Y entonces ya entré a la licenciatura en artes allá en Brasil. Y no, yo fui feliz 4 años. Estos 4 años. No. Yo vivía en el taller, yo vivía ahí. Yo así realmente era un lugar en que lo disfruté. Tomé varios de los talleres que pude. Porque teníamos allá muchos talleres de escultura, cerámica y dibujo y todos los que podía yo tomé y hasta más. Y ahí ya después vas culminando la carrera y entonces había también una especialidad en docencia en arte, pues me metí también y culminé esa licenciatura. Y después me especialicé en educación y ahí fue cuando la vida académica te jala, ¿sí? Y a veces es difícil conciliar tantas cosas, pero un poco fue así el proceso, ¿no? Ahí sí, cuando ya me metí de lleno a la academia, sí me restó tiempo y energía e incluso interés para darle seguimiento al trabajo artístico. Más tarde lo retomo, como ya les comenté, ¿no? Uh-huh. Pero un poco así fue ese proceso de... Sí, era algo que siempre me ha gustado, ¿no? Oye, yo veo que, al menos ahora, bueno, es mi percepción, uh-huh, que tu trabajo como docente en la Universidad de Guanajuato casi no interviene con tu momento de crear, ¿no? Y uh-huh, de bordar. ¿O sí sientes que interviene un poco en eso? Un poco. Todo es cuestión de organizarte en tus tiempos. A veces me despierto más temprano porque me gusta trabajar en las mañanas, pero cuando tengo reunión o clase, pues es imposible. Ya en la tarde ya siento que ya no avanzo tanto. Entonces sí, por lo regular me despierto más temprano y aunque sean 2 horas por día, las que tenga disponible, pues sí trabajo constantemente, ¿no? Entonces es un poco de disciplina, creo. Sí. Eso ayuda. Claro. Eso fue la cosa buena de la academia, enseñarte a tener disciplina, creo, ¿no? Claro. Entonces sí. Y pues todos los días libres que tengo, por ejemplo, si es posible, no sé, un sábado, un fin de semana, un puente, así, vacaciones, si no salgo, si no salimos, pues me gusta estar en el taller. Yo ahí soy feliz, ¿no? Trabajando. Oye, Dani, ¿nos podrías platicar cómo fue la primera vez que expusiste tu trabajo y a comparación de cuál ha sido la más grande en la que has estado? También fue allá en Brasil, cuando el trabajo de titulación era una exposición individual, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí fue un momento muy importante y considero esta... Mi trabajo, mi exposición individual, ¿no? Ahí después de esto, unos 2 años después de titularme, todavía estaba estudiando, pero me especializando en educación, como les comenté, y entonces seguí creando, y ahí sí fue que me tocó hacer una otra individual pequeña, en un espacio pequeño o independiente, allá en la ciudad de Santa María, y ahí pues sí yo gestioné todo, ¿no? Entonces de ir al lugar, de presentar el proyecto, de ir a instalar tú misma las obras y hacer las fichas, todo, ¿no? De ir en la inauguración platicar, ¿no? De qué consistía el proyecto, impartir talleres, a raíz de la exposición. Entonces se llama SESC, de Santa María, pues es un espacio independiente también y que apoyan proyectos culturales, ¿no? De la localidad. Y ya después de ahí fueron participaciones colectivas o convocatorias y concursos, ¿no? Y para exponer y la siguiente individual ya fue aquí, ¿no? En León, fue en 2020, un poco antes de la pandemia. ¿Qué? Un poquito antes, o sea,
unos 15 días antes de declarar cuarentena, inauguré la expo. Sí. Y esa expo fue muy especial, realmente. Fue ahí en la Galería dos Topos y yo venía trabajando muy fuerte y fue un trabajo muy importante porque de ahí ya salieron varios otros proyectos o seguí profundizando, ¿no? en el tema. Y hasta ahorita no me he hartado, ¿no? de ese mismo tema ni de la materialidad, ¿no? Uh-huh. Pero así fue, poco a poco. ¿Y el trabajo museográfico cómo es? Porque a mí me da mucha curiosidad. Tus obras son pues textiles, muchas son muy grandes. Uh-huh. ¿Cómo es este proceso de transportarlas, montarlas, conservarlas, limpiarlas, sobre todo el tema de mantenerlas pues bien? Uh-huh. Me parece como complejo. Sí, pero es más complejo instalarlas. Uh-huh. Sí. Esa es la parte bien cansada del trabajo, porque son esculturas frágiles, aunque sean de tela, y parece que no se rompe, ¿no? Cuando cae en el suelo, sí. Que sí ha caído, pero bueno. Sí pueden descoserse porque está hecha a mano, ¿no? A veces algunas tienen una base hecha donde costuro a máquina, especialmente si son telas muy gruesas, pero finalmente hay un proceso donde voy conectando ahí las partes de la escultura y es un trabajo manual muy fuerte, ¿no? Pero sí son muy orgánicas, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo las instalo en mi casa y tomo la foto y así, son de una manera, y ahí ya a la hora de sacarla, envolverla, y cuando la gente la va a abrir y instalarla en otro lugar, ellas cambian un poco. Y incluso ya me preguntaron, ¿es la misma pieza? Y yo, no, sí, pero lo que pasa es que son orgánicas, ellas se mueven. y me gusta a la vez, ¿no? Que sean así orgánicas, pero sí, entonces, pues poco a poco también he estado creando así sistemas de, mira, por aquí, como una receta, un instructivo, más bien. Entonces la pieza va envuelta en plástico burbuja dentro de una caja, pero además con su instructivo, ¿no? Cómo instalar, a veces la foto así paso a paso, a veces dibujo. Ayuda bastante también. Siempre hay que traer ahí una instrucción de cómo colgarla y cómo la imagino en el espacio y así. Y esa es la parte que cansa del trabajo. Porque prácticamente te puede ir ahí medio día nada más organizando toda esa información. Por ejemplo, manda esa pieza para mañana. Un día antes, medio día al menos, estás ahí haciendo el dibujo, envolviéndola o tomando fotos, registro o enviando la ficha técnica. Es un trabajo de gestión previa que sí te toma mucho tiempo. Y como yo hago todo, hasta recientemente solicité ayuda y colaboración de 2 chicas de cultura y arte que trabajan fotografía. Entonces, una trabajó conmigo algunos performances así que hice, ¿no? Vistiéndome con las esculturas. Entonces, me ayudó con la fotografía. Entonces, fue un trabajo colaborativo. ¿Fue con Negrete? Fue con Ter Negrete primero okay. Con ella. Ahí después... hace unos meses, recientemente con Juliette, ¿no? Uh-huh. Y Juliette también me ayudó a tomar fotos de las piezas y no solo así yo vistiéndome de las esculturas, sino también de las piezas. Y eso fue bonito porque son muy buenas fotógrafas, ¿no? Sí. Sí. Y pues está muy bien también de ese tipo de colaboración y además me despreocupa de esa cuestión del registro, que es muy importante también, ¿no? Tener buenas fotografías para poner ahí en tu página web o en el portafolio,
o para enviar alguna convocatoria, o para tu mismo archivo personal, porque a veces las piezas se van o así. Y tenerlas un buen registro, ¿no? Es importante. Tienes registro de todo, ¿verdad? Estábamos viendo tu sitio web y está todo. No, y algunas cosas ahí no subí. Tengo muchas más. Muchísimo. Porque algunas cosas eran proyectos muy, ¿cómo diré la palabra? Que estaban ahí en gestación, la cosa, y no se volvió un proyecto, pero queda ahí otra vez la semilla y posiblemente más adelante lo retome con otra mirada, pero no lo descarté. Entonces los registré y los cuidé como si fuera una serie, pero en realidad no está visible en ninguna parte, ¿no? Nada más ahí mis archivos. Pero sí trato de documentar lo máximo que se pueda. Yo creo que también vale la pena mencionar que tu obra se presta para otras disciplinas, por ejemplo, la fotografía y el performance, porque al final se vuelve muy corporal, ¿no? Entonces, a mí me gustaron mucho las fotos de Juliet. Oye, Vane, ¿tú viste que saliste en la página de Facebook de obras de arte comentadas? Sí, fue hace 2020, ¿no? Hace unos años. Sí, también, bueno, es que a mí me da como mucho orgullo ver a... Es que yo no sé cómo se llama la chica, ojalá un día la conozcamos, pero luego de pronto ve tu obra en Ciudad de México y le gusta mucho comentar tu obra y yo, ¡ay, qué bonito! Sí. Y le digo, es mi maestra. Ay, sí, fue bonito esta... En ese entonces yo no tenía, 2020 me parece que fue, no tenía así mucha conciencia de ese espacio, ¿no? De obras comentadas. Después empecé a seguir y ver y no, sí, como que siempre están ahí actualizando y subiendo información y está interesante ese lugar también de difusión. Sí, a mí me gusta mucho porque hasta como que ella, es que esa cuenta de Facebook y de Instagram que tiene ella, es un proyecto cultural. Creo que alguien se lo financió. Entonces, para que vean que hablar de arte también se paga. Sí, es trabajo, ¿no? Sí. Sí, eso es muy importante también. Claro. Bueno, Vani, la siguiente pregunta la voy a leer porque sí, medio la redacté, difícil de aprendérmela. En algunas entrevistas has mencionado que algunas de tus obras están hechas con ropa de segunda mano. ¿Crees que tu obra promueve directa o indirectamente el cuidado del medio ambiente? Sí, yo creo que indirectamente, porque no es así un discurso que yo lo asuma así tan abiertamente, es lo que estoy haciendo, estoy salvando el planeta, no. Pero indirectamente sí, de hecho, ¿no? Puede darse a esta lectura, ¿no? Pero un poco el sentido de la reutilización de ropa o usar ropa de segunda mano tenía otro sentido inicial, ¿no? Primero era porque, pues bueno, estaba en una etapa de exploración, de ver así los colores, la textura, los patrones de las telas que estaba utilizando. Y llegó un momento que yo dije, ya estoy harta de ver lo mismo en las tiendas de tela, aunque yo trataba de buscar siempre remanentes de esas telas o en las tiendas de tapicería, que también es un lugar que visito mucho. Y entonces fue una etapa antes de la pandemia, en que visitaba mucho a los tianguis y me gusta mucho hasta hoy, ¿no? Y entonces, bueno, hay un sector de ropa y entonces empecé a ver ahí que había mucha variedad de colores, texturas y patrones en la tela. Y de ahí, entonces, bueno, le digo, pues es tela, pues la puedo utilizar también para hacer el trabajo. Y de ahí, pues, me interesó las ropas de bazares, que ahí encontré unas increíbles, unas telas así que muy, muy interesantes. Y de ahí pasó a mi propia ropa cuando ya estábamos en
pandemia, ¿no? Y de ahí me llevó a reflexionar un poco el sentido de usar una ropa de segunda mano para hacer un trabajo, ¿no? Un poco movía mi imaginario, ¿no? Mi imaginación de pensar probablemente cuál es la historia detrás de esa pieza, de esa muda, ¿no? Sí. Cargan las memorias del cuerpo, del uso, y eso como que me movía mucho, así, mi trabajo. Después, es como también dar una cierta presencia a un cuerpo que ya no está, ¿no? Entonces, de alguna forma es hablar de ausencia también. Y a través de la ropa, ¿no? Y es un trabajo que a veces dejo la pieza como tal, nada más la relleno y empiezo a coser otras prendas, otras mudas de ropa y ahí forma una especie de nido. Y otras veces lo que hago es cortarla completamente y entonces ya tejo, ¿no? Ya como crochet. Y ahí pues ya desaparece un poco el sentido de que es una muda de ropa, ¿no? Ya se desconfigura bastante. Pero finalmente me interesa esa materialidad, ¿no? Y un poco, pues sí, de repente no impacta nada lo que hago no impacta en absoluto en el medio ambiente, pero al menos no me siento yo tan mal de estar de alguna forma contribuyendo con ese sistema, ¿no? Sí. O al menos, bueno, al menos que genere esta reflexión, que el trabajo pueda generar esta reflexión, ¿no? Está bien, me parece interesante. Y el hecho de que la materia prima de un trabajo puede estar dentro de casa, ¿no? Alguna prenda, alguna ropa que ya no utilizamos, o se puede retrabajar y se puede darle otro uso, ¿no? Con otra finalidad. Un poco así. ¿Y piensas que tu obra podría ser una extensión o una rama del arte povera o definitivamente tú piensas que van por sentidos diferentes? Es una pregunta complicada. Pienso que, bueno, sí estoy pensando en la naturaleza, pero no utilizo elementos orgánicos de la naturaleza como tal y tampoco, sí industrializados, pero me interesa más la historia que hay detrás de estos objetos, ¿no? Entonces recupero o las creo y recreo. Y estos objetos que, incluyendo la ropa, es como... Yo veo como órganos. Entonces ahí una prenda o no sé, una vajilla que encuentre por ahí, un florero de vidrio y ahí meto dentro de una malla o de una ropa, en fin. Para mí son como órganos, ¿no? Ese es un órgano de esa escultura que para mí es un ser. Como que doy un pensamiento más animista, más que nada, ¿no? Es lo que me motiva. Y no tanto, más bien estoy llenando de significado esos objetos, ¿no? Esas cosas que son muy específicas. Y no tanto haciendo una crítica quizás a la sociedad consumista de entrada, ¿no? Que me parece que era uno de los sentidos o las motivaciones de quienes se adherieron a este movimiento, ¿no? Pero obviamente que tiene ahí una cierta precariedad, ¿no? En estos materiales. Pero no me identifico así de entrada con el movimiento, ¿no? Yo creo que hay ciertas similitudes formales tal vez o en el procedimiento, pero no tanto en el discurso, ¿no? Y bueno, eso es lo que pienso al menos, claro, ¿no? Sobre esa cuestión, pero habría que investigar más a profundidad también, un poco más del movimiento. Es que mi pregunta nació porque yo tengo un libro que se llama El ABC del arte contemporáneo. Okay. Y hay varias obras en las que se hacen esculturas con pedazos de ropa,
no se cosen ni nada, solo se ponen unas sobrepuestas, ¿no? La de Michelangelo Pistoletto, creo que se llama, que es así, la Venus de los trapos, ¿no? Puede ser, sí. Y bueno, yo sé que la ropa no es basura, mucho menos de la que se encuentra en el tianguis, ¿no? Por eso se sigue vendiendo. Y por eso nació como de ahí la reflexión. Sí. Ajá, pero sí, yo también creo que es indirectamente, al menos. No por catalogar tu obra, la verdad. No, pero fue interesante porque nunca me habían hecho esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Siempre me hacen otros asuntos, otras preguntas relacionadas con la práctica textil y tal. Y esa vinculación no, pero me pareció interesante esta pregunta de ustedes y me hace pensar también porque hace poco tiempo leí algunas noticias que salieron en Brasil sobre, se llaman así basura textil, o textil, perdón, ya agarré el acento de ella, basura textil, y la cantidad de basura, o más bien, remanentes de tela que las industrias textiles allá en Brasil o en Latinoamérica desechan. Es así, es increíble, ¿no? Tanto es que hay en Chile una zona desértica que ahí llaman el desierto de la basura textil, sí. Porque hay pilas y pilas de ropa y ropa nueva. Y ropa, ajá, y entonces bueno, por más que también trataron de en esta noticia, ¿no? Pues ver cuáles son los reusos, ¿no? Que se pueden dar, pues no da abasto, la cantidad de desechos es mayor que lo que se puede reutilizar, ¿no? Y entonces eso me hizo reflexionar un poco también, ¿no? Uh-huh. sobre esta acción o este gesto, digamos así, esta actitud de pensar en utilizar este material de segunda mano en el trabajo. Oye, Vane, y ahí, hablando del tema, ¿hay algún artista que te haya inspirado, como que haya inspirado tu trabajo, que tú digas? Hay muchas. Obviamente hay algunas que se ve más y están legitimadas, ¿no? Como la misma Louise Bourgeois, que ahorita la estoy revisitando en mi trabajo. Cuando yo estaba en la licenciatura, un profesor de pintura tenía unos libros, así, en esa época no teníamos mucha información en internet, ni nada, ni mucha bibliografía sobre los artistas. Y él tenía ahí en ese taller unos libros enormes, así gruesos, y estaba ahí ese libro de Louise Bourgeois, y estaba en francés porque él estudió en Francia. Y entonces yo no la podía entender, y bueno, menos por el francés en ese entonces, ¿no? Pero además por la complejidad de su trabajo, ¿no? Y él me la presentó porque había ahí un tema relacionado con memoria, que era lo que estaba trabajando en ese momento, y textiles, una que otra imagen así de su obra en textiles, y de ahí me enamoré de ella, ¿no? Pero me resultó muy difícil comprenderla en ese momento. Ahorita ya comprendo mejor, ya me puse a estudiar más. Y después hay, por ejemplo, hay algunas artistas en Brasil, también Ligia Clark, que es una referencia porque trabajó estos objetos relacionales, precarios, ¿no? Muy, muy sencillos, pero finalmente esa cuestión de estar relacionado con el cuerpo también, muchas veces estos objetos así muy, muy en contacto con el cuerpo, entonces un poco es ahí el hilito de conexión que hago con mi trabajo ahora, porque me llama la atención el hecho de que la gente aquí o las personas aquí pues respetan demasiado el trabajo. Eso es bueno, por un lado, ¿no? Pero a veces la intención es precisamente que, por ejemplo, las piedras ahora que
están en Casa Brujas, aquí en León, hay unas piedritas de cerámica que hice con la intención de que jugaran, ¿no? De que y nadie toca. Y en el día de la inauguración fue un niñito de, creo que tenía 5 o 6 años. Y lo primerito que hizo fue así, llegó y su papá, no puedes tocar y así. Bueno, obviamente quizás, ¿no? Ya hemos estado normalizando esto, pero era la intención, ¿no? Hay una cuestión lúdica en el trabajo. Quizás ahora no está tan explotada o no la esté, ¿cómo se dice? Enfatizando, porque son muy visuales, pero sí hay una búsqueda también de algún momento hacer un proyecto donde se pueda permitir más el contacto, ¿no? De la gente con las piezas. Y sobre todo porque nos platicas que tu obra es muy corporal, o se basa mucho en el cuerpo, entonces está súper relacionado con que haya una interacción. Y entonces también ya escuché mucho así, pero fíjate, tu obra no invita nada más a ver. Y yo digo, bueno, sí, creo que ahora está muy anclada en la mirada, pero es una mirada que también evoca, ¿no? la sensorialidad, lo táctil, ¿no? Sí. Y eso, bueno, es algo que ahí todavía hay para investigarse sobre, ¿no? Me acordaste una vez que, no sé si conoces a Jorge Jaspic. Él expuso en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y él dijo en su inauguración, mis obras son para que se toquen y sientas la textura del mármol y así. Y ya todo el mundo así, bien feliz, así, lo podemos tocar. Y como a la semana, vuelvo a ir y nos dijo un guardia, no lo pueden tocar. Y yo, no. Sí, esta es la parte a veces pues compleja, ¿no? del arte, ¿no? O de su circulación. Por un lado, pues bueno, se evita, ¿no? ese toque o esa corporalidad, y por más que haya la intención por parte de los creadores, las creadoras, y por otro lado hay el tema de la conservación y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, entiendo las dos lógicas, ¿no? Pero bueno, quizás espacios más abiertos o más flexibles o independientes permiten una mayor exploración del trabajo y esa vinculación con el público que espacios más institucionalizados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Claro. Oye, Vane, y a propósito de que regresar poquito, que consigues tu material en tapicerías, en el tianguis y así, ¿alguna vez notaste que de pronto empezó a ser más cara la ropa en el tianguis o algo así, durante la pandemia especialmente? Sí, durante la pandemia casi ya no salía, fíjate, pero sí compraba, sí pasó, al menos un año pasó de que yo compraba ropa de personas que estaban ofreciendo o vendiéndolas en Facebook o Instagram, pero lo hacía más para apoyar quizás porque no era tan barata tampoco. La del tianguis sigue siendo la más viable así económicamente. O también a veces pasaba, porque hubo un momento en que, especialmente en hospitales, cerca de hospitales, yo veía que mucha gente ponía ahí sus ropas así en la calle y vendían. O las familias así, caminaba por algún lugar y de repente vía ahí la señora o el señor ahí poniendo ahí su banquetita y sus ropas, ¿no? Entonces siempre me llama la atención, yo veo que es algo que se da mucho, no puedo generalizar así en todo México, pero al menos aquí en León he visto bastante que la gente vende sus ropas, ¿no? Y entonces, bueno, si hay algún color, alguna textura o alguna
algo que me llama la atención, así que el ojo ahí queda ahí vidriado, ¿no? Queda ahí espantado, wow. Entonces, sí me la llevo. A veces no sucede, ¿no? Entonces me las llevo, las lavo, las cuido y las reviso y veo qué puedo usar y qué no. A veces puedo usarla incompleta, a veces lo que hago es recortarla. Entonces sí, es todo un proceso ahí, ¿no? En tapicerías sí incrementó el valor así de las telas, aunque yo siempre trato de comprar las pedaceras, porque hay una canastita ahí de los pedazos remanentes que quedan, que ya no se completan para, no sé, forrar algo, entonces lo venden más económico. Pero es algo muy específico también. Si hay una textura o un color que me parece interesante, entonces sí lo llevo. A veces es una cosa que primero está en la cabeza, estoy buscando el amarillo o un estampadito, así, un patrón de flores, y con eso voy. Entonces si encuentro, pues sí me lo llevo. Si no, no, porque ahí yo tengo un montón de material en mi casa. Y si compro o si consigo o si me donan, prefiero que me donan. A veces también me han donado ropa, ¿no? Uso para un proyecto y después ya me cansa ese color o esa textura, entonces ahí ya se quedó, ¿no? Hasta más un año o dos después vuelvo a retomar y entonces sí queda ahí. Tengo un lugar ahí nada más para almacenar las pedaceras de las pedaceras, ¿no? Y ahí a veces lo que hago es hacer cosas, costuro cosas muy chiquititas y entonces las voy reuniendo así, anidando, y ahí es cuando vuelve el interés de nuevo por esa textura o ese color o ese material, ¿no? Pero sí, ahí voy, ¿no? Oye, De lo micro a lo macro, macro, micro también. Claro. Y hemos visto que tienes, bueno, en las entrevistas muestras que tienes mucha obra en tu casa. ¿Cómo es ese proceso de decir qué me quedo, qué vendo, qué se va? Ay, es difícil. Porque ya no cabe, o sea, que llegues a un punto de que es que ya no cabe en mi casa, ya no A quepo. veces yo no pienso en eso. Por ejemplo, en esta que está en Casa Bruja, yo tenía tantas ganas de hacer esa escultura y ella es grande, grandecita, pues, tiene 1,40 m más o menos de diámetro casi. Pero, yo digo, la tengo que hacer y la hice. Y ahora se fue allá, está allá, pero ahora es el problema de qué pasa cuando regrese, ¿no? Y hubo una pieza así que sucedió, una muy grande que hice, creo que tenía unos 8 metros, era una tripota. ¿La de fajos? Sí, a fagos, Fajos, esta. ajá. Y yo dije, se quedó varios meses ahí circulando y antes de regresármela, porque se supone que iba a hacer una itinerancia, entonces ahí se quedó en la Galería Jesús Gallardo y hubo una feria y la persona que organizó esa feria dijo, queremos que esa pieza esté. Adelante, ¿no? Y se vendió esa pieza. Y yo digo, qué bueno, porque... No había dónde ponerla ya. No, yo ya la iba a cortar toda, ya la iba a fragmentar y hacer otras piezas. Iba a perder completamente la intención de la pieza, ¿no? Y dónde está hermosa, el dueño ya me mandó fotos y pensó un lugar muy bonito para ella y qué bueno, ahí está resguardada, ¿no? Porque en mi casa no iba a caber. No, chicas, yo lo que hago es, donde hay un espacio en la pared, ahí va. No, ¿Dónde quepa? ahí va. En mi recámara, en el lugar donde trabajo, que es un cuarto, no es un cuartito, es un cuarto pequeño. Y ahí está plagado, dentro del closet guardo. Algunas cosas están circulando, pero donde hay espacio, ahí estoy colgando. Por eso muchas son de pared. Un poco tiene que ver con el espacio que tengo disponible para almacenar y eso me ha hecho con que si se limitara la posibilidad de que fuera una escultura como tal o pensar otras posibilidades para el espacio,
porque yo no tengo un estudio así como tal, ¿no? Y entonces a veces nada más me contento haciendo cosas chiquititas, ¿no? Y eso también posibilita, viabiliza la venta y el transporte después. Pero a veces tengo muchas ganas de hacer unas cosas muy grandes, ¿no? O sea, en que inunden y estén ahí ocupando el espacio, ¿no? Oye, Vane, tocaste un punto muy importante. ¿Cómo le das valor a tu obra? ¿O cómo es que, en qué te fijas para tú ponerle un costo? Ay, eso es tan difícil. Les digo que la primera asesoría, yo pedí una asesoría a Ichel Ledesma. La primera vez así que puse a circulación o disposición las obras, ella pues obviamente tenía mucha más experiencia en ese proceso de gestión y curadurías y así, y el trabajo con artistas, también textiles. Entonces yo le pedí una asesoría, ella me ayudó, y ahí con el tiempo lo que empecé a observar fue, por ejemplo, empecé a investigar yo misma. Veía a algún artista exponiendo en una galería, entonces me metí en la galería y veía si estaba disponible el valor, ¿no? Y ahí pues ya veía también su trayectoria y un poco me iba comparando, referenciando también con el momento en que me encontraba del trabajo, pero es algo un poco subjetivo, un poco especulativo, un poco a ver qué, ¿no? No hay así como tal un parámetro, ¿no? Vas tanteando, es un trabajo de investigación también. O por ejemplo, muchas artistas que pues no vendían mediado por galería, ellas propias vendían, entonces también ahí me tomaba como un referente y ellas ponían los precios, dejaban visibles, porque hay muchos y muchas que no dejan visible su valor, ¿no? Pero hay galerías que sí. Y entonces así fue, ¿no? O a veces, por ejemplo, ha pasado con una galería en la Ciudad de México que yo pongo un precio y ella dice, es que está muy bajo, es que debería de ser así, o está muy alto este. No, tampoco sé cómo ellos miden ahí. Para mí es un misterio ese tema del... Claro que he tomado cursos, entonces ellos dicen, pues tienes que contabilizar tu hora, como no hay, como en otros países, ¿no? La hora de trabajo del artista cuesta, no sé, vamos a poner 300 o $100 o euros, como que sí hay una tabla, ¿no? Uh-huh. Y de ahí te fijas para poder contabilizar el tiempo que te dedicas a construir esa obra, ¿no? Y de ahí entonces ya sacas el valor real o en fin. Pero aquí en México, en Latinoamérica, yo desconozco, ¿no? Entonces un poco así fue el proceso de precificación, como dicen, de las obras, viendo que ponían los demás, pero también hay que compararte con el hecho de que, bueno, ya has circulado, ya tienes una trayectoria, y como que eso va incrementando, me parece, el valor de tu obra, ¿no? Pero es algo muy difícil, yo que todavía estoy aprendiendo sobre. Okay. Uh-huh. Oye, Vani, muchos de los que fuimos tus alumnos o de los que vienen, incluso los que nos estén escuchando, ya se habrán podido dar cuenta que hablas muy bien español y lo entiendes perfectamente. ¿Cómo aprendiste a hablar español? O nos podrías hablar así un poquito... Es que no sé si sea grosera mi pregunta, espero que no. Más bien, ¿cómo fue que llegaste a México? ¿Y cómo aprendiste español? Sí, es un largo camino, voy a tratar de sintetizar. Tiene que ver con, otra vez, el contexto académico me trajo a México. Entonces, yo estaba en la maestría en Brasil y había un congreso de educación en Guadalajara, porque nos llegaban convocatorias, ¿no?, de varios lugares relacionados con educación. Y metí trabajo
lo que estaba investigando en ese momento, fue aceptado y entonces pues ya me moví, la universidad también me apoyó y entonces ya vine por primera vez a México. Fue allá 2007 me parece y pues me fascinó Guadalajara. Nunca había tenido la oportunidad de venir a México antes, ¿no? Y pues fue ahí, entonces yo regresé queriendo volver, ¿no? Pues era joven, entonces, a ver qué puedo hacer. Entonces yo pensé, bueno, termino mi maestría e intento un doctorado, ¿no? Quiero volver a Guadalajara, pero la intención es seguir estudiando. Y entonces así fue. Terminé mi maestría y entonces busqué una convocatoria relacionada porque en ese entonces había conocido los artesanos de Tonalá y yo dije, bueno, quiero seguir trabajando el tema de la memoria, pero con este grupo de creadores, ¿no? que son los y las artesanas de allá, ¿no? Y así fue como construí en poco tiempo el proyecto, pues ya me metí a esa convocatoria de doctorado y en el transcurso de 6 meses, mientras salía el resultado, yo me metí a clases de español. Okay. Entonces yo estudiaba todos los días. ¿Sí sientes que se parecen los idiomas o fue difícil? Ay, no sé decirte ahora. No es nada fácil. No fue fácil al principio, ¿no? Y es más fácil, o sea, yo aprendí más rápidamente a entendía, pero me costaba contestar, leer también, todo bien. Y a priori para las clases después con leer y entender y escuchar y entender era suficiente, ¿no? Pero después hablar y escribir. Impartir clases. No, ahí ya después, sí. Pero, híjoles, sí fue un proceso. No, yo todavía a veces cometo errores, pero ahora ya no me siento mala. Antes sí, me daba mucha pena, pero ahora ya no. Digo, ustedes me entendieron, eso es lo importante. Sí. No, pero sí es un esfuerzo importante, claro. Aprender un otro idioma y me da mucho orgullo de haber aprendido el español, porque todos los países alrededor de Brasil es hispanohablante, ¿no? Uh-huh. Y me da mucha pena el hecho de que nosotros allá en Brasil muchas veces no nos comuniquemos o evitamos, ¿no? La comunicación, el contacto. Está esa barrera del lenguaje. Uh-huh. He escrito trabajos en español y allá mis colegas no leen o algunos no leen porque está en español, ¿no? Pero sí leen en inglés. Bueno, pero español, ahí están nuestros hermanos, ¿no? Como decimos, ¿no? Y al revés también yo creo, no sé, los países que colindan con Brasil, que tanta aproximación tienen al portugués, ¿no? Del portugués, mejor diciendo. Entonces, es una pregunta que tengo, una incógnita ahí de repente, ¿no? Pero sí, definitivamente se vuelve una barrera si te cierras, ¿no? Al aprendizaje y bueno, para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Y sigue siendo. Claro. Y retomando el tema de la educación, tú estudiaste educación, nos estás comentando. ¿Cómo ha sido tu experiencia impartiendo artes o enseñando artes? ¿Cuál crees que es una buena metodología? ¿Existe una buena metodología para impartir artes? Porque sobre todo aquí en México siento que la educación artística es una cosa bastante fea. Sí. O sea, no hay buena educación artística, sobre todo en las escuelas elementales. Es algo que, como yo vine en un contexto específico de Brasil, que ahora ya ha cambiado también en estos últimos 13 años, pero en el contexto que yo salí, hubo progresos en ese asunto de la educación artística, en las escuelas y en la formación de docentes en artes para trabajar con niños y jóvenes, ¿no? No solo estoy hablando ahora del contexto universitario, sino
de la educación integral como tal, pero que cuando yo llegué acá yo no tenía conocimiento de ese rezago, digamos así, formativo, ¿no? Y no se diga después en la formación de estos niños y jóvenes, ¿no? En las escuelas, pero ya cuando llegué a la universidad aquí de Guanajuato, tenía una ilusión tan grande, de digo, podemos hacer cosas relacionadas con la educación artística y quizás una licenciatura específica, ¿no? Yo estaba así súper ilusionada. Y con el tiempo las cosas no sucedieron así, ¿no? Y son muchas las cuestiones que ahora no ameritan comentárselas, pero sí, se necesita mucho trabajo, ¿no? Hay mucha necesidad formativa también, desde pequeños, ¿no? Que los niños, las niñas puedan tener acceso a este conocimiento, que para mí las artes son un conocimiento que trabaja con lo sensible, ¿no? Con lo sensorial, con otros ámbitos que no solo lo racional o lo intelectual, ¿no? También puede ser eso, obviamente, no la separo, pero trabaja con empatía, trabaja con reconocer las emociones y trabaja con lo que siento falta en nuestra sociedad, básicamente, ¿no? Sí. Es muy difícil ser indiferente cuando ante lo que esté sucediendo, cuando tú tienes esa sensibilidad, ¿no? Y que yo sí pienso que mediante las artes se puede trabajar muchos temas, muchos asuntos, muchos universos ahí, y nos está haciendo, ¿no? Y nos va a tomar muchísimo tiempo aún. Claro. ¿No? Entonces, bueno, no sé si hay metodología la mejor, hay que, yo creo en la metodología del contexto, ¿no? Entonces, donde estés, pues observar tu contexto, la necesidad de estas personas que están ahí, que estén ahí, y a partir de esto, de los temas, de las necesidades, de los intereses de ese grupo, pues sí, presentar alguna propuesta de mediación artística, porque tú también como profesora, debería, ¿no? de brindarles más conocimiento, información o referencias, ¿no? Más allá de lo que se tiene, ¿no? Entonces es un proceso de mediación realmente, ¿no? Pero no solamente llegar y decir, bueno, eso me interesa enseñar, es lo que sé, y si ustedes quieren aprender, adelante, y si no, adiós, ¿no? Uh-huh. Como que tiene que ser algo equilibrado, ¿no? Un poco así trato de... A veces funciona, a veces no, también, porque estamos lidiando con personas, ¿no? Y a veces una forma de trabajar funciona con un grupo en un semestre, ahora sí estoy hablando en el contexto universitario, a veces no. Entonces, en ese momento tengo que darme cuenta y hacer cambios, uh-huh. ¿no? Pero mi forma de trabajar, o lo que me he observado por la manera en que trabajo, es que todo para mí tiene que ser táctil casi, ¿no? O trato de que sea muy práctico, o trato de traer este elemento, esa discusión a un contexto vivido o experiencial, o volverlo, ¿no? Muy concreto. A veces se logra, a veces no. En pocas palabras, por ejemplo, ahora que impartí una materia que era muy teórica en este semestre, pero bueno, ¿cómo la podemos ver en un ejercicio o practicarla, ¿no? Para tornarla aún más entendible, comprensible, o un conocimiento incorporado, ¿no? Entonces, un poco así va mi forma de trabajar, ¿no? No, y está muy bien porque no es como enseñar matemáticas o no es como enseñar geografía, que las cosas están dadas, y al menos sí creo que es importante hablar de que quizás las metodologías de
el arte tenga que ver con conectar, ¿no? Conectar con las emociones. Yo no voy a decir nombres, pero por ahí escuché a una maestra decirnos que hacer arte a partir de una vivencia o a partir de una desgracia tuya no era arte. Y yo Ay. Ajá. Y yo obviamente difiero muchísimo, especialmente porque veo tu obra, Vane. O sea, yo por lo que he leído hablas de la ausencia, de la memoria. No sé si... luego también conectas mucho como Brasil con México. Sí. Entonces, como que escuchar ese tipo de comentarios me hace pensar de quién estamos recibiendo enseñanza, ¿no? O educación artística. De pronto, el arte no es así de frío, ¿no? No, sí, exacto. Cuando escucho algo así, lo que pienso es, bueno, esta persona ha tenido una formación, ¿no? Una formación que la ha hecho pensar y ver las cosas así. Un poquito más cuadrado, ¿no? Sí, puede ser, pero a lo que voy es que es tu forma de pensar, pero hay otras. Claro. ¿No? Sí. Siempre van a haber otras, ¿no? Y yo no digo ni que esté mal esta persona, simplemente es su forma de ver las cosas, ¿no? Y cuando yo entiendo eso, bueno, respeto, no estoy completamente de acuerdo, porque mi forma de ver en este momento es así, y puede cambiar. Yo digo, hoy pienso así, mañana puedo cambiar, puedo, porque somos seres humanos, ¿no? Y estoy abierta a estos cambios, ¿no? Pero existe una línea dentro del arte que se llama arte y psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Arte y psicoanálisis, perdón, no lo pronuncié bien. Y hay otras, pues los movimientos del arte mismo que apelan a la vida, arte y su conexión con la vida, ¿no? La misma Louise Bourgeois fue toda su vida ahí. Es un libro abierto, su mente ahí está ahí, sus vivencias, sus historias muy personales. Sus relaciones con sus padres está plasmada totalmente. Todo está ahí y ella se interesó mucho por el psicoanálisis también, además de entender las emociones, ¿no? En fin. Y no solo ella, hay otras. En Brasil es muy fuerte el ámbito, ¿no? Biográfico, autobiográfico en el arte, o la conexión entre arte y vida con Lygia Clark, la misma Lygia Clark. Entonces, puede ser eso que, como en mi caso, como provengo de este contexto, tengo estas referencias, para mí tiene mucho sentido que la vida de uno misma, las experiencias que uno va teniendo, pues se vea reflejado de alguna forma en lo que haces, ¿no? Quizás en el discurso, quizás en lo que estés leyendo ahí, porque finalmente eres una persona, ¿no? Entonces, se ven ahí tus intereses, ¿no? Yo no los separo completamente. Habrá artistas o habrán creadores o creadoras que no tiene o no reconoce nada relacionado con su vida, o su obra no es nada autorreferencial. Habrá, ¿no? Pero es muy difícil porque a veces estando tú en un contexto, viviendo una situación de forma consciente o inconscientemente, estas experiencias van a afectar la elección de ciertos materiales, ¿no? La manera como tú los trabajas o dónde tú los circulas. Hay muchos elementos ahí que no solo la obra como tal, pero sino el mismo proceso, ¿no? Que habla mucho de ti, ¿no? Claro. No sé, esa es mi perspectiva sobre, ¿no? Claro. Bueno, al menos yo sí he pintado, ¿verdad? Cuando tengo el corazón roto. Entonces. Bueno, Freyda, yo creo que ya llegamos al final de esta entrevista. ¿Hay algo que quisieras compartirnos, por ejemplo, en dónde pueden encontrar tu obra? ¿Dónde estás exponiendo ahorita? O qué es lo que viene para ti. Ay, pues bueno, yo tengo la página de Instagram, que ahí subo más seguido a lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Luego la página web, donde ya
es una selección de lo que hago. Ahí es donde más circulo, ¿no? También tengo una página en Facebook, pero casi no me conecto tanto ahí por Facebook, ¿no? Pero bueno, en lo que estoy ahora es en Casa Bruja Project. Entonces ahí con Flor Bosco hemos pensado en esta exposición que se llama Modus, con curaduría de Ariadna Vargas. Se queda hasta el 7 de junio y de ahí pues hay una exposición en el Museo de Irapuato, una colectiva de mujeres que miran. Y para el próximo semestre hay un trabajo que estoy haciendo también para la Ciudad de México, en un espacio independiente también. Me gustan mucho los espacios independientes porque te dan mucha libertad. Claro. Bueno, y es todo. Este año es más tranquilo para mí. Luego tengo necesidad también de... Hay un momento en que tienes necesidad de circular y hay un momento en que tienes necesidad de estar ahí en el taller y pensando y profundizando y más conectada contigo, ¿no? Y disfruto mucho ese momento así. Uh-huh. También compartir también es bonito, ¿no? Sí. Y eso es todo. Y agradezco mucho ese espacio, ¿no? De ustedes, este lindo proyecto que tienen. Ay, no, gracias por aceptarnos la invitación. Pues es que también, al menos yo he visto que te tenemos como cierta intriga, por eso te quería preguntar. ¿Intriga de qué? Intriga de cómo habías llegado a México, por ejemplo. Ajá, sí. Porque cuando yo tomé clase contigo, sí dije, ay, hablaba muy bien español. O a veces una se cohíbe por decir, y si no me entienden, ¿sabes? No, pero era más... A lo mejor era mi intriga, no sé si alguien más lo ha sentido, pero sí me parece que incluso eres una docente de la universidad que está muy activa artísticamente. Entonces, creo que vale la pena conocer la obra con quien estamos constantemente tomando clase o teniendo interacción en la universidad, ¿no? Ay, sí, gracias, ¿no? Es un placer y me encantó estar aquí, me encantaron sus inquietudes y siempre es un gusto y siempre cuando quieran aquí estoy, ¿no? Muchas gracias. Yo tenía muchas ganas también de platicar contigo porque estoy muy enamorada de tu trabajo. Ay, gracias. También tu trabajo docente es impresionante. Yo siento que es de lo mejor que hay en la universidad. Entonces, pues muchas gracias por aceptar, por la apertura que has tenido con el proyecto. Y pues bueno, creo que cerramos así esta bonita charla. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Yo fui Victoria Lana. Yo Michelle Badía. Vanessa Fraita. Entonces, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y al menos en la cajita de descripción de YouTube vamos a poner las ligas donde pueden encontrar la obra de Freytag y sus redes sociales para que vayan a checarlo. Entonces, muchas gracias, Freytag. Bye. Bye. Gracias a todos que nos escucharon. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx